Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola Lucho, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estamos viendo que Bitcoin tiene máximos históricos. ¿Cómo te encuentras, Lucho? Bueno, Lucho, vamos a ver actualmente el precio de Bitcoin. Se encuentra en 111.046 dólares, que es un muy buen precio. Bueno, vamos a ver. El día de ayer alcanzó ese máximo. Es posible que tengamos una corrección. Como mínimo, corrección tendría 106.000 dólares, que es una corrección mínima que puede tener el precio de Bitcoin. Vemos que inició, digamos que una entrada a los 92.000 dólares, una entrada como segura, donde está esta línea, ese soporte, y el precio textió nuevamente, textió una vez, textió dos veces, casi esta misma zona, casi tres veces textió esta zona. Después hubo un rompimiento en la zona de 106.000 dólares, donde el precio ha tenido un fuerte impulso. Vamos a ver si posterior a ello el precio sigue impulsándose en los próximos días. Vamos a ver si el precio cierra, digamos, por encima de los 100.000 dólares, sigue continuando por encima de los 100.000 dólares ahora en en este mes. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un poco el precio del Bitcoin, desde donde arrancó ese impulso tan fuerte y hacia dónde se dirige, ¿vale? Bueno, vamos a irnos al gráfico vamos a irnos a una temporalidad de 30 minutos. Vamos a ver que el precio de Bitcoin vamos a darle un poco retroceso, vamos a darle un poco retroceso para mirarlo un poco más al detalle. Vamos a darle 4 horas. Vamos a ampliar un poco el gráfico. Bueno, vamos a ver. Vamos a ampliar un poco más para poder mirar hacia dónde se dirige. Hola, saludos a todos. Pues vemos que el precio de Bitcoin tuvo una corrección bastante fuerte de 75.000 dólares y nuevamente entró en abril. Vamos a ver la corrección fuerte que tuvo a 75. Estamos hablando del 8 de abril. Fue su mínimo, fue su precio, su valor mínimo que tuvo el precio de Bitcoin. Y entró básicamente desde el 8 al 22. Tuvo un impulso bastante fuerte donde el precio se situó a 92.000 dólares. Esta zona que yo tengo marcada de un color verde es una zona, básicamente es una zona de donde el precio ya no corre peligro de una corrección o bajarse nuevamente hasta una zona de 72, de 75.000 dólares, que es una zona de peligro, por así decirlo, porque es muy probable que el precio, después de que textee nuevamente esa zona, posiblemente caiga el precio. Por lo menos teníamos un precio objetivo de 50 dólares. Ok, ahora vemos que el precio tomó un fuerte impulso y estuvo por encima o sobre la zona de 92.000 dólares. Vemos que el precio, después de romperla con fuerza, textió nuevamente la zona de 92, tuvo un fuerte impulso hasta 92.4, hasta 94.000 dólares. Nuevamente el precio tuvo una corrección, impulso, nuevamente una corrección, pero posterior a ello vemos algo muy positivo, que después de que entró en esta zona de los 75.000 dólares, rompió lo que es la media móvil de 200 periodos. Hay un rompimiento en esta zona. Mira que tenemos dos rompimientos, la media móvil de 50 periodos y la media móvil de 200 periodos. Eso nos da una señal bastante clara que el precio tuvo se podía impulsar
con fuerza. Mira, aquí vemos el estocástico. Este estocástico está muy configurado a una zona o unos parámetros ya establecidos. Estamos hablando de 73.33, que nos da como una asertibilidad de cuando el precio está sobrecomprado y el precio está sobrevendido. Entonces, bueno, vamos a seguir en el análisis. Entonces vemos que el precio, después de llegar a esta zona de 92.150 dólares, empezó ya una zona segura donde el precio desde el 23 de abril, vamos a ver, desde el 23 de abril ha entrado en esta zona hasta el día de hoy. Ya hoy básicamente tenemos un mes donde el precio desde abril hasta la fecha, ya tenemos básicamente un mes donde el precio estuvo dentro de esta zona, ¿ok? Posterior a ello, el precio tuvo un rompimiento el día de ayer. Ya llevamos desde el 9, llevamos zonas de máximos, hubo una pequeña corrección donde el precio tomó esa corrección, pero la tomó en la media móvil de 50 periodos. Vemos que el precio se ha soportado con fuerza en esta media móvil de 50 periodos. Vemos aquí, nuevamente tuvo un impulso en esta zona de 106.000 dólares, una pequeña corrección. Vemos que nuevamente el precio textió la zona de 35.000 dólares, nuevamente volvió a esta zona, tomó nuevamente el soporte de la media móvil y rompió con fuerza. Bueno, ahora vemos que el precio está en una zona de sobrecompra. Ya vemos que tuvo un mes el precio de ese impulso, tuvo un mes con un fuerte impulso. Entonces posiblemente vamos a ver una corrección, pero una corrección bastante mínima como para volverse a impulsar el precio. Entonces vamos a minimizar un poco el gráfico, vamos a minimizarlo un poco más. Bueno, ya vemos que el precio está rompiendo mínimos históricos actualmente. Posiblemente pueda tener este retroceso mínimo en la zona de 106.300 dólares, o posiblemente pueda tener un poco más abajo, digamos que en esta zona una corrección mínima. Vamos a marcarla aquí. Vamos a marcar esta zona de una corrección un poco más fuerte. Vamos a verla. Ok. Bueno, vamos a marcarla esta en color. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color nuevamente. Bueno, bueno, aquí ya nos indica. Vamos a cambiarle el color para darnos cuenta. Vamos a ponerle una línea amarilla. Bueno, vamos a cambiarle una línea amarilla, que es una línea como de alerta en caso de que el precio rompa este soporte. Posiblemente sí lo rompa, posiblemente no lo rompa, pero el precio debe tener esa corrección como mínima, que es una corrección normal del precio de Bitcoin, para seguir impulsándose. Digamos que tenga una corrección un poco más fuerte, pueda tenerla hasta los 102.000 dólares, ¿ok? Ya estamos hablando que el precio, después de que entró a esta zona, después de los 92.000 dólares, es una zona bastante segura, y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque vamos a ver, tenemos noviembre, desde noviembre, mire que el precio estuvo desde noviembre hasta, bueno, vamos a ver, desde noviembre hasta febrero, el precio básicamente tuvo 3 meses en estas zonas, ¿listo? Entonces 3 meses consolidando estas zonas. Ahora que el precio entró, que estuvimos viendo que tuvimos un mes donde el precio entró en zona segura, es muy bueno. Ya sabemos que la corrección del precio que tuvo Bitcoin fue más que todo fundamentales, fueron noticias fundamentales después de que Donald Trump entró a la presidencia de los Estados Unidos y entró con las políticas arancelarias. El precio de Bitcoin y algunos activos de alto renombre empezaron a bajar ya por políticas bastante fuertes, pero nuevamente el tema de los aranceles, ha habido como una calma en todo ese sector. Ya hubo negociaciones con China, Rusia y Ucrania también tiene algunos acuerdos. Entonces eso ha hecho que los mercados se enfríen un poco en el tema de noticias fuertes. Entonces eso ha hecho que los mercados reaccionen positivamente. Entonces ya vemos que las tasas de interés también están un poco controladas. Entonces saludos a todos, saludos a David, saludos a John, Serna, Mari, Luz Estela, Pacho, muchos saludos.
Entonces vemos que hemos tenido una recuperación en temas de los mercados y sobre todo Bitcoin, que hace parte del índice Nasdaq, el índice de la tecnología. Entonces vemos que ha habido un poco de calma y eso nos ha llevado a que el precio de Bitcoin se impulse un poco más. No habíamos visto una buena recuperación. Sabemos que después del halving tenemos un 2025 bastante bueno. Se espera que sea bastante bueno. Entonces, no esperaba todo este movimiento tan fuerte. Yo creí que Bitcoin, pues ya en junio iba a empezar ya a escalar esta zona, pero después a romper esa zona, perdón, a romper esa zona, pero realmente sí se comportó muy bien. Ya vemos que, como les mencioné, 5, bueno, estuvo eh, desde mayo, el 6 de mayo, rompió con fuerza. Aquí tuvo una pequeña corrección debido a algunas fundamentales, pero el precio se soportó en esta zona. Como les digo, esta ya es una zona bastante segura, donde el precio básicamente tenemos bastantes días en un rango lateral. Vemos que tenemos corrección. Vamos a tener una corrección que es una corrección normal, como les digo, y posterior a ello podemos tener buena rentabilidad después de este impulso. Bueno, vamos a hacer el análisis a otro gráfico. Vamos a escoger, bueno, vamos a primero mirar el VIX, que es el bueno, ya terminó el VIX, que es el índice de la volatilidad y el miedo. Bueno, aquí vemos otro activo, pero vamos a estudiar el euro dólar, que es un poco, es uno de los pares bastante importantes. Vamos a hacerle el análisis al euro dólar. Ok. Bueno, euro dólar. Tenemos por aquí el euro dólar. Como les digo, tenemos este indicador que se llama estocástico, media móvil de 200 periodos, media móvil de 50 periodos, que nos da una buena señal, un poco más certera para poder nosotros hacer buenas operaciones. Vamos a analizarlo, ¿ok? Bueno, nuevamente vemos que tenemos estas dos zonas que son unas zonas bastante de peligro. Vemos que tenemos aquí una resistencia, bueno, tenemos aquí, bueno, vemos que el precio del euro dólar aquí tuvo un rompimiento de estas dos zonas y esta línea verde, vemos que después de que el precio pasa o sobrepasa esta línea verde, el precio empieza a impulsarse, mira, ok. Como les mencioné, esta línea amarilla es una línea de alerta. Cuando el precio tiene un impulso bastante fuerte, posiblemente el precio tenga una corrección. Puede hacer una corrección menor, que es lo que hizo aquí. Mire que ahí tuvo, después de ese impulso, corrección, nuevamente para ver un rebote. Nuevamente rompió la media móvil. Aquí vemos que tiene un rompimiento de la media móvil de 50 periodos. Y aquí el precio, posterior a ello, tuvo un rebote, pero ese rebote fue simplemente utilizó la media móvil de 50 periodos para utilizarla como resistencia. Miramos que aquí en esa parte el precio formó como una pequeña resistencia y posterior a ello el precio cayó. Mire, después de formar una resistencia en el precio tocó esta línea amarilla que es una zona de alerta. Aquí nuevamente hizo una caída, nuevamente un impulso como para volver a romper esta línea de alerta y posterior a ello realmente el precio tuvo una caída. Aquí vemos que el precio nuevamente, vamos a ver este indicador, aquí vemos después de esta caída, si vemos aquí el estocástico, miramos que está en una zona ya de sobrevendido, es una zona muy buena para comprar. Aquí posterior a ello lo estamos viendo. Listo. Aquí vemos que después de esta caída podemos volver a entrar al mercado. Listo. Aquí el precio que hizo, rompió la media móvil de 50, rompió la media móvil de 200. Posterior a ello vamos a ver un poco más, vamos a ampliar un poquito el gráfico. Aquí posiblemente, aquí el estocástico nos marca de pronto una corrección más profunda. Posiblemente pueda haber una corrección más profunda o puede pasar que el precio se sitúe. Tenemos
un gráfico de 4 horas, puede ser que el precio textee o haga, termine básicamente varias velas en esta zona para posterior a ello tener un fuerte impulso, ¿ok? ¿Qué va a hacer el precio aquí? Simplemente va a cerrar por encima de este nivel, puede crear otra vela hasta que el estocástico vaya teniendo esta corrección, listo, y se sitúe más o menos en esta zona, pero dentro de esta zona del precio de Bitcoin. Lo que quiero mencionarles es que ya después de tener este impulso, romper las dos media móvil de 50, romper la media móvil de 200 periodos y entrar a esta zona que ya es una zona donde el precio posiblemente ya vaya a tener un impulso buscando rompimientos de esta zona. Mire, ok, vamos a marcarlo. Ahora sí vamos a marcar este siguiente nivel. Vamos a cambiarle el valor. Vamos a ponerle un color rojo, perdón, un color verde, que esta zona nos indica, bueno, básicamente después de que el precio sobrepase esta línea, ya el precio va a empezar a fluctuar dentro de esa zona, la va a tomar como un soporte bastante claro. Si el precio no supera esta zona, digamos que después de 2-3 velas no se soporte por encima de este nivel, el precio va a seguir cayendo o simplemente hace una corrección o un rompimiento falso, ¿no? Entonces, si vemos que rompe, puede hacer una ruptura dentro de este soporte, de esta resistencia, perdón. Listo, y no hay rompimiento verdadero, sino que nuevamente cae, puede caer nuevamente a ese límite, pero lo que puede hacer el precio es que realmente genere un soporte dentro de esta zona. Vemos que aquí hay un soporte, una resistencia, aquí vemos que el precio también ha formado una resistencia, aquí vemos que el precio después de este rompimiento tuvo una corrección, rompimiento, y aquí posterior a ello el precio ha querido mantenerse en esta zona, nuevamente rompimiento, pero vemos que aquí está validando que hay una zona de resistencia bastante fuerte. Ya vemos que aquí resistencia, nuevamente corrección, resistencia, corrección, aquí no la soportó, cayó el precio, ¿ok? Y básicamente lo que estamos viendo es que esta zona fue la zona de entrada que teníamos, ¿ok? Una zona de entrada que fue la que nos llevó hasta este máximo que tenemos en este momento, ¿ok? Hola a todos, hola Jade, hola Kelly, ¿cómo están? ¿De dónde me escriben? Saludos, Sara Doray, ¿cómo estás? Alexander, saludos. ¿Qué operan? ¿Cuál es el activo que más operan para que podamos hacer un análisis? Estamos utilizando una estrategia actualmente, tenemos estocástico con una configuración de 7333, tenemos media móvil de 50 periodos y media móvil de 200 periodos, donde nosotros utilizamos esa estrategia para poder calcular muy bien el mercado, donde está sobrecomprado, sobrevendido. Posterior a ello vamos marcando zonas de soporte y zonas de resistencia y operar simplemente niveles, ¿ok? De acuerdo al precio o a los niveles que se nos vaya rompiendo, vamos a operar ese tipo de niveles, ¿vale? Saludos Mario, Mario García, saludos. User, saludos. John Serna, saludos desde Cali. Cuénteme, ¿qué activos están operando? El oro, para poder hacerles un buen análisis hacia dónde se dirige el precio. Bueno, aquí estamos viendo también el oro. Mira, esos soportes y resistencias que tengo muchas veces ya llevan muchos meses. Ya tienen muchos meses ya marcado algunas zonas y el precio la respeta.
No sé hace cuánto marqué esta resistencia, pero básicamente ahora que estamos viendo, vemos que el precio llegó hasta esta zona y nuevamente tuvo un rebote. Aquí estamos viendo bien, estamos viendo el estocástico que está en una zona de sobre compra. Entonces, mira, a cómo entró, básicamente en esta zona el precio tuvo un rebote bastante fuerte. Hola Joseph, saludos. Caro Master, saludos, ¿cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? Saludos desde Cali. Orlando, hola Orlando, saludos. Bueno, sigamos el precio, sigamos viendo el precio de Bitcoin desde cerca. Aquí vemos que el precio está tratando de crear una zona de resistencia. Pero si vemos en el gráfico de 30 minutos, vemos que el precio está en zona de sobrecompra. Algo muy recomendable para yo decirle algo que les puedo recomendar es que no operen las personas que operan Bitcoin, solo hacer operaciones a 30 minutos. Hagan órdenes pendientes a 30 minutos, no la hagan a más tiempo porque pueden tener problemas con la volatilidad del precio, ¿ok? Hacen órdenes pendientes simplemente a 30 minutos. Si las toman a 5 minutos, 15 minutos, puede ser que les dé una entrada muy falsa y pueden perder dinero. Entonces, si lo hacen a entradas, por lo menos gráficos de 30 minutos, órdenes pendientes, pueden calcular mejor la entrada de Bitcoin, ¿ok? Mira, si vemos el estocástico, vemos que está en una zona, aquí en este nivel, estamos hablando de un nivel de sobrevendido. Mira que tenemos la zona, como les mencionaba, una línea de resistencia. Yo las marco de diferente color, que es una zona donde si el precio nos rompe, posiblemente pueda escalar más arriba. Y vemos aquí, lo vemos. Mira, estocástico, zona de sobreventa. Una zona, tenemos una resistencia en esta zona donde el precio nos rompe. Aquí vemos que nos valida esta fuerza. ¿Cómo nos valida? Rompiendo la media móvil de 200, rompiendo media móvil de 50. Posterior a ello, esta es la salida. Esta es la salida a nuestra operación. Pero la entrada sería esta zona. ¿Ok? Esta zona. Aquí vemos que si analizamos el precio, aquí rompimiento. Después de esta entrada hay una pequeña corrección. Siempre el precio debe hacer impulso y corrección para que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Aquí tenemos una corrección. Ya sabemos que la media móvil de 200 periodos funciona como soporte bastante fuerte. Aquí nos pudo haber roto la media móvil de 50, pero la media móvil de 200 nos sirvió como soporte para impulsarnos y posterior a ello seguir nuevamente bajo otro rango o otra zona, ¿ok? Si el precio, mira lo que pasa acá, el precio rompe esa zona, nuevamente después de superar esta zona, ¿ok? Si vemos que el precio tiene ese impulso, y si el precio tiene un impulso superior a esta zona, es bueno, es bastante positivo. Lo que va a hacer el precio es esto, impulso, nuevamente corrección, pero donde se soporta en la resistencia que ya teníamos anteriormente, que ya ahora es un soporte y nuevamente se impulsa nuevamente. ¿Ok? ¿Qué hace el precio? Aquí tenemos dos zonas bastante claras. Estamos entrando en un rango de sobrecompra, pero hay algo importante. Tenemos esta línea que es bastante clave, que es un soporte que ya el precio superó, y la corrección que tiene básicamente nos da donde está la media móvil de 50. Entonces tenemos dos soportes, media móvil de 50 y soporte clave, ¿ok? Vemos que tiene corrección para nuevamente tomar un impulso. ¿Listo? Donde validamos que el precio realmente va a seguir impulsándose porque rompió o superó este nivel. Si el precio supera, tiene máximos
supera los máximos anteriores, quiere decir que el precio posiblemente se impulse más. ¿Ok? Eso es lo que hizo, subida, corrección, subida. Esta corrección básicamente es una fundamental. Tuvimos una noticia en los Estados Unidos. Entonces, básicamente fue una sola vela, una noticia fundamental. Creo que fue Jerome Powell que hizo un discurso, tuvo una pequeña corrección, pero si vemos, simplemente la corrección, ¿dónde la tomó? En el soporte clave. ¿Ok? Hola, Eltron. Hola, Pino. Hola, Orlando. Hola, Juan. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Pues entonces vemos que el precio va superando zonas. Algo muy importante que tenemos es que podemos marcar soportes, resistencias, ir superando zonas, ¿Listo? Solo operar zonas es muy recomendable, ok, tener en cuenta los soportes. Como ven, solo utilizo dos soportes, dos media móvil de 50, una de 50 y una de 200. Son eh, muy buenas para poder detectar rompimientos, ok. Entonces vemos que ya el precio tiene, estamos llegando a esta zona de $111,000. Posterior a ello vamos a tener una corrección, como les mencioné, posiblemente tengamos esta corrección hasta 106,000, que es una corrección muy sana para que el precio nos entre a esa zona. ¿Ok? Antes de que el precio entre a esta, tenga esta corrección o entre esta zona, no entrar, por favor. No entrar en largo. ¿Listo? No pueden entrar en largo hasta que el precio tenga una corrección significativa. Ya sabemos que después de un impulso viene una corrección. Impulso, corrección. Impulso, corrección. Impulso, corrección. Pequeño impulso, eso se llama microimpulso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la fuerza de compra está disminuyendo, ya vemos que el precio llegó a máximos históricos, entonces ya no tenemos una fuerza de compra bastante contundente. Posiblemente ya hay muchas personas que quieran tomar ganancias de esos máximos, entonces hay que esperar que, el precio tenga una corrección para poder entrar, porque si entramos ahí podemos perder dinero. ¿Listo? Entonces la corrección mínima que pueda tener el precio, como les menciono, 109, pero posiblemente una entrada más segura es esa zona de $106,000. Hola, saludos a todos, saludos. ¿De dónde me llaman? ¿De dónde me contactan? ¿De dónde me escriben? Quiero escucharlos. Quiero que me escriban si hasta el momento les ha gustado el análisis, si han entendido un poco y qué activo quisiera que les haga el análisis. ¿Cuál es el activo que más operan actualmente? Hola Iván, bienvenido. Vamos a ver. Ha saludado. Kelly, hola Kelly. Hola Linda. Carlos López, hola Carlos. Daniel. Hola Lady. Bueno, entonces vemos que el precio de Bitcoin posiblemente tengamos esta corrección. Hay que esperar esta corrección. Los que hacen trading, los que compran Bitcoin, posiblemente hay que esperar esta corrección. Podamos tenerlas en los próximos días. Ya mañana tenemos un cierre. Mañana viernes tenemos cierre de mercado. Sabemos que el precio de Bitcoin es 24 horas, pero es muy importante la liquidez que entra por parte de las instituciones. Eh, bancos y bolsas, entra una liquidez bastante fuerte que es la que nos da un impulso mayor al precio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, posiblemente el sábado vamos empezando a ver algunas correcciones. No creo que veamos unos máximos superiores a esto. Ya vemos que el impulso o está terminando. Miremos que tuvimos una corrección, unos pequeños microimpulsos. Aquí impulsos,
corrección y un microimpulso, ¿ok? Entonces no creo, vamos a poner esta, vamos a marcarle esta zona, vamos a marcarla de, bueno, vamos a marcarla verde, que es la zona de máximos que el precio ha tenido hasta el momento. No creo que vamos a superar esta zona, o posiblemente en junio, hasta mediados de junio, vamos a testear estos niveles. Creo que va a estar dentro de estos niveles, como pasó ahorita en mayo, va a estar dentro de estos niveles, ok. Va a operar el precio de Bitcoin entre $106,000 y $111,000. Va a tener por lo menos unos 15 días operando dentro de estos valores, ok, hasta posterior, hasta buscar que el precio nuevamente pueda entrar en esta zona, ok, en un rango de sobreventa. Hasta el momento, hola Luis, hola Luis, saludos, saludos. Bueno, entonces estamos viendo que el precio está superando, tenemos 50,000 espectadores, 50 espectadores, ojalá sean más. ¿Qué tal les ha gustado mi análisis? Cuéntenme. Hola, saludos. Bueno, van aumentando. Saludos. Hola Juan. Nameo, ¿cómo estás? Bueno, vemos que tenemos... Bueno, vamos a ver hacia dónde se dirige el precio. Mañana vamos a hacer otro live. Vamos a hacerlo hasta el fin de semana. Vamos a seguir haciendo live para que puedan ver hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin. Ok. Si desean, pueden registrarse. Ok. Tenemos nuestro canal. Tenemos latinforex.com. Pueden buscar Latinforex con M. Tenemos nuestro sitio web, donde es un sitio web de finanzas. Tenemos todo lo relacionado con trading forex, tenemos broker, tenemos noticias de último momento, generamos artículos económicos. Todo el sitio web es un sitio de finanzas donde pueden tener las herramientas que necesiten para operar, ¿ok? Quiero escucharlos, quiero saber qué gráfico quiere que le haga la valoración, qué gráfico quieren que podamos hacer un buen análisis. Bueno, vamos a hacer soporte, vamos a poner, bueno, cómo generar o cómo hacer un buen soporte. Vamos a ver, en este caso tenemos el gráfico del dólar yen, vemos que no tenemos líneas de soporte, líneas de resistencia. Vamos a enseñar a marcarla. Listo, ya tenemos configurado simplemente media móvil de 200, media móvil de 50 y estocástico 7333. Es un muy buen estocástico, ok. Entonces vamos a marcar líneas de soporte y resistencia. Para ello tenemos esta cruz, que es una herramienta bastante clave para poder detectar cuáles son las zonas de soporte y resistencia. Vamos a minimizar un poco. Entonces, con esta cruz podemos detectar zonas. Bueno, aquí tenemos la primera zona de resistencia. Vamos a marcarla. Entonces aquí vemos, vamos a marcar esta zona y vamos a detectar una posible entrada en el precio, ¿ok? Ok, bueno, tenemos la primera zona de resistencia. Vamos a ver cómo la medimos. Bueno, aquí tenemos un impulso. Aquí vemos que un pico y retroceso. Aquí vemos que el precio tuvo un impulso, retroceso. ¿Y dónde se detuvo? En esta zona, ¿ok? El precio impulsó, el precio se soportó. Vemos que tuvo una corrección. ¿Dónde se soportó? En esta zona.
Aquí vemos que el precio rompimiento, soporte en la zona, impulso, vemos que nuevamente el precio, después de ese impulso, una corrección dentro de esta zona, ¿ok? Aquí vemos que el precio tuvo una caída y el precio nuevamente a donde se dirige hacia la próxima resistencia que es dentro de esa zona. Aquí nuevamente nos indica que es una zona. Entonces aquí tenemos varios factores para indicar que es una zona de soporte clave y una zona de resistencia. Vamos a marcar otra zona. Entonces, si hacemos nuevamente, ahora vamos a marcar esta zona. Aquí vemos que tenemos, vamos a marcarla aquí. Ok. Y vamos a disminuir o vamos a alargar un poco el gráfico. Vamos a darle temporalidad. Listo. Entonces aquí vemos cómo nos damos cuenta que es una zona clave. ¿Por qué? Porque si vemos este impulso, vemos que se detuvo aquí el precio, se detuvo, rompimiento, vemos que aquí nuevamente después de esa fuerte caída el precio textió, rompimiento de esta zona. Aquí vemos también igual que el precio tuvo una corrección, después de impulso, corrección, se soportó aquí, aquí también se soportó y aquí. Entonces vamos a utilizar simplemente estas dos zonas para poder identificar dónde. Sakari, hola Sakari, ¿cómo estás? Entonces vamos a ver, vamos a identificar solo con estos dos soportes que tenemos aquí, resistencia, vamos a identificarlo. Dos soportes, tenemos su resistencia y soporte, tenemos media móvil de 50 periodos, media móvil de 200 periodos y estocástico de 73.33. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro cursor y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos una zona de sobreventa, aquí en esta zona. Listo, después de que el precio tuvo una fuerte caída, vemos que el euro dólar, perdón, el dólar yen tuvo una fuerte caída y entró a esta zona, de sobreventa, quiere decir que posiblemente tengamos un impulso, que eso fue lo que tenemos. Vamos a marcar esta zona. Esta zona vamos a marcarla de un color amarillo. Vamos a cambiarle el color. Ok, aceptar. Bueno, ahora vemos que el precio, después de esa corrección bastante fuerte, miremos ahí, el precio entró a esta zona de sobreventa. Posterior a ello, el precio que tuvo un fuerte impulso. Vemos que nos lo valida el impulso, la media móvil de 50 periodos, rompimiento, y posterior a ello, la media móvil de 200 periodos funciona como resistencia. Entonces tuvo esta pequeña corrección, no llegó hasta acá, pero posterior a ello, después de tener esa corrección que es normal, tuvo rompimiento de estas dos, media móvil de 50, media móvil de 200, superando esta zona. ¿Ok? Ahora, ¿dónde vemos una posible entrada o una posible zona de salida? Nuevamente tenemos zona de salida del precio. Cuando el precio llega a entrar nuevamente a esta zona, cuando el precio rompe esta zona, siempre va a haber una pequeña corrección cuando el precio rompe zonas. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Cada vez que el precio rompe una zona, puede ser o un soporte o una resistencia, hay corrección. Hay que esperar siempre la corrección para poder entrar. No podemos entrar antes de la corrección. Entonces vemos que el precio, vamos a ver aquí, precio tuvo fuerte impulso. ¿Qué hizo el precio? Después del impulso, una corrección, nos rompió nuevamente la zona. Nuevamente el precio se tomó el impulso. ¿Dónde lo medimos? Aquí. Nos tocó, tenemos esta zona de soporte, tenemos el estocástico que nos valida que ya está en una zona de sobreventa donde posiblemente el precio impulsa. ¿Y que nos valida también la entrada?
el rompimiento de la media móvil de 200. Después de que el precio nos rompa una media móvil de 200, básicamente estamos seguros que el precio puede impulsarse, y eso hizo acá. Tenemos el soporte clave, donde el precio no lo tocó, pero realmente el estocástico nos valida que ya está sobrecomprado y posiblemente un impulso, rompimiento con fuerza media móvil de 200, rompimiento con fuerza media móvil de 50 periodos, y se choca con, básicamente se choca con una resistencia. Aquí vemos la corrección, que es esta corrección que vemos acá, ok, una pequeña corrección, pero esa corrección es muy buena porque esa corrección se detiene dentro o soporta por encima de la media móvil de 50, ok. Al hacer eso, el precio, ¿qué hace? Se impulsa nuevamente y rompe esta zona que es bastante clara. Al tener ese rompimiento, siempre después de un rompimiento hay una corrección, para que lo tengan en cuenta. Rompimiento, corrección, pero lo mejor de todo, cuando el precio, como les digo nuevamente, cuando el precio se soporta encima de una media móvil de 200, el precio se dispara. Entonces aquí tuvo una corrección, rompimiento de zona, corrección, pero sobre la media móvil de 200. Entonces aquí rompe, se soporta media móvil de 200, rompimiento media móvil de 50, rompimiento de nivel. Posterior a ello nos trae una muy buena entrada. ¿Dónde tenemos la salida del precio? Aquí ya vemos que tenemos una salida. Mira, aquí ya nos lo marca, ya el precio está totalmente en sobrecompra. Hola Pilar, Pilar, ¿cómo estás? Bueno, estamos analizando rompimientos de precio. Bueno, aquí vemos que el precio, después de haber hecho unos rompimientos de ciertos niveles, soportarse en medio de la media móvil de 200, soportarse y romper estos niveles, el precio tiene un aumento de valor, ¿ok? Eso hace que el precio llegue a máximos. ¿Listo? Llega a máximos. ¿Qué nos valida que el precio tenga una corrección y no quiera empezar a aumentar el valor? ¿Qué nos valida? Realmente que rompa esa media móvil de 50. ¿Ok? Y aparte de todo, que el estocástico ya esté en un nivel, está a un nivel de sobrecompra. ¿Listo? Entonces aquí el valor del estocástico se nos está marcando casi en el máximo, en una zona de 100. Hola Steven. Hola Steven. Hola Jana. Saludos. Entonces el estocástico nos indica que el precio ya está en una zona de 96, 95, que es una zona ya, un máximo del estocástico, básicamente, donde nos indica que posiblemente tengamos una corrección bastante fuerte. Posterior a ello nos trae un rompimiento de la media móvil de 50, eso nos indica que posiblemente el precio empiece a corregir. Efectivamente, eso hace el precio. Ok, ¿qué nos valida que tenga el precio una corrección mayor? Que el precio nos rompa esta media móvil y esta de 200 periodos. Básicamente el precio se precipita hacia una caída un poco más fuerte después de que el precio rompa media móvil de 200, ¿ok? Y eso estamos viendo. Entonces vemos que tuvo una corrección, rompimiento, textió nuevamente la zona que rompió con fuerza y nos impulsó, la textió, la utilizó como una especie de resistencia y ya nos llevó posteriormente a otra zona. Entonces es importante operar y tener en cuenta cuáles son las zonas que debemos operar. Como les digo, siempre operar zonas. Hola George. Hola George. Saludos, saludos desde Cali. Jorge Ramírez, saludos. Qué gusto tenerlos aquí. Ok, bueno, estamos viendo rompimientos de zonas. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora vemos que nuevamente el precio entró a este nivel. Bueno, entonces, recomendables analizar el precio. Muy recomendable analizar el precio en temporalidades altas de un día, 4 horas, 1 hora.
listo para poder saber hacia dónde se dirige el precio. Bueno, aquí tenemos en una hora, posiblemente aquí tenemos, vamos a analizar bien este gráfico. Bueno, vamos a ver si aquí posiblemente tengamos un rompimiento. Vamos a analizar. Aquí está en una pequeña resistencia el precio del dólar yen. Bueno, aquí tenemos una resistencia, estamos marcando la línea amarilla, que sería una zona de alerta del precio, ¿ok? Posiblemente, nuevamente para los nuevos, explicarles un poco la estrategia en qué consiste. Tenemos media móvil de 50 periodos, media móvil de 200 periodos. Estocástico, fundamentalmente debemos utilizar los parámetros de 73.33, que es un muy buen indicador donde nos da una precisión sobre dónde está el precio realmente en sobrecompra y en sobreventa. ¿Ok? Vamos a analizarlo en un gráfico ya de una hora. Como les digo, solo hacer órdenes de compra órdenes pendientes, no hacer órdenes directas al mercado. Entonces vamos a analizar aquí un poco este rompimiento. Aquí vemos que el precio se soporta encima de la media móvil de 200, rompe media móvil de 50. Posterior a ello, el precio se impulsa, ¿ok? Pero ¿dónde validamos esa entrada? Primero vamos a ver que el estocástico está en una zona de sobreventa, ¿ok? Aquí vemos que los estocásticos están en zona de sobreventa y posterior a ello tenemos algo muy bueno que nos indica que el precio se soporta por encima de la media móvil de 200. Cuando el precio o el gráfico se soporta encima de una media móvil de 200, eso nos da muy buena señal. Posterior a ello, hace un rompimiento fuerte, con bastante fuerza, en una media móvil de 50 periodos. Eso también es muy buena señal. ¿Ok? Entonces, al tener ese rompimiento, si el precio tiene este rompimiento, ¿ok? Vemos que tiene esa pequeña corrección, vemos que tiene este impulso. Esta corrección es esta. Este impulso, esta corrección es esta, y vemos que el precio empieza a escalar después de que se impulse, después de la media móvil de 50 periodos, vemos que rompe, ¿ok? Rompe con fuerza. Donde nos demos cuenta que el precio realmente se va o tiene una corrección mayor. Cuando el precio no alcanza los máximos anteriores, cuando vemos que este impulso no alcanza un máximo anterior, posiblemente tengamos una corrección. Entonces eso es lo que hace. Primero que todo textea el nivel mínimo que ya teníamos, este nivel. Posterior a ello, nuevamente se impulsa, rompimiento de media móvil de 50 periodos, rompimiento de nivel, rompimiento de media móvil de 200 y nos indica que el precio nuevamente tuvo una corrección fuerte. ¿Ok? Entonces ya nos trae nuevamente a estos niveles. ¿Dónde entramos nuevamente? Aquí. Cuando vemos que el estocástico nuevamente nos trae en esta zona de sobreventa. ¿Ok? Podemos entrar en esta zona y si notamos una posible zona de soporte. ¿Ok? ¿Dónde validamos bien la entrada? Aquí, en este rompimiento de media móvil de 50, media móvil de 200. Cuando el precio rompe media móvil de 200, para que lo tengan muy en cuenta, media móvil de 50, de 200, y que tenga, después de la corrección, entramos. Después de que el precio tenga una corrección por encima de la media móvil de 200, es muy posible que el precio rompa. ¿Ok? Mira, tenga estos rompimientos, que es lo que hizo aquí, rompa este nivel. Posterior a ello, utilice la media móvil de 50 periodos para poderse impulsar un poco más. ¿Ok? Aquí vemos que la utilizó, hizo un pequeño gap y una entrada con fuerza. ¿Ok? Aquí vemos que el precio ya después de estar en esa zona de ya en esa zona de sobrecompra, vemos que va a tener una corrección. Aquí nuevamente la hizo. Vamos a marcar, vamos a hacer algo interesante. Aquí vemos que hay
una caída bastante pronunciada. Vamos a ver. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ver algo interesante que acabamos de notar. ¿Dónde puede terminar la caída? Bueno, aquí el precio del dólar yen está intentando romper esta línea. Aquí tenemos una línea de resistencia, aquí ya rompió media móvil de 50, pero tenemos este nivel que nos funciona como resistencia, ¿ok? Si el precio logra superar este nivel, vamos a marcarle por lo menos. Si el precio logra superar este nivel, vamos a marcarlo de color verde. Ok, vamos a marcarle ahora el color verde. Vamos a marcarle un color verde. Ok, bueno, si el precio logra superar este nivel, posiblemente ya empecemos a ver zonas, posiblemente, vamos a minimizar un poco el gráfico, posiblemente ya pueda entrar a esta zona, listo, donde el precio ya está en zona segura. De lo contrario, posiblemente todavía le falte corregir más al precio y nos pueda llevar hasta un poco más abajo. Yo creo que es lo más posible que puede pasar. Vamos a ver, el precio tiene que superar por lo mínimo, este nivel, el nivel de 1, vamos a ver, 1.44.617 sería el nivel mínimo que el precio debe llegar para poder decir que el precio ya no continúa bajando, sino que ya empieza una tendencia un poco más alcista. De lo contrario, el precio debe o puede seguir cayendo. Aquí vemos que estuvo en zona de sobreventa el 15, llevamos 7 días cayendo, 7 días cayendo, pero posiblemente siga cayendo más el precio. Posiblemente tenemos este impulso, podemos seguir teniendo una corrección. Hola Gustavo, saludos. Saludos Oscar. Gustavo Vázquez, saludos. Bueno, entonces ya le hicimos el análisis a Bitcoin, hicimos análisis a Bitcoin, dólar yen, al euro dólar, tuvimos ya el análisis del día. Espero me sigan en redes sociales, me buscan como Latin Forex con M, Latin con M, Latin Forex, y nuestro sitio web es latinforex.com, igualmente con M. Están todas nuestras redes sociales, me pueden seguir y posterior a ello pueden tener análisis de alto valor para sus entradas de trading. Recuerden que el precio de Bitcoin entró a máximos, entonces posiblemente tengamos correcciones significativas, ¿no? Posiblemente tengamos una corrección al 106. Entonces, no siendo más, gracias por estar aquí. Espero se puedan conectar otro día. Me sigan en mi canal. Chao, chao.